Adán y yo habíamos estado enamorados durante 11 años cuando, una tarde tranquila, me miró con una expresión serena y dijo, vamos a divorciarnos. Quiero darle a ella un lugar adecuado en mi vida. No necesitó decir su nombre. Ya lo sabía, Camila. La mujer que había mantenido escondida durante años, una sombra que permanecía justo fuera de la luz, a la que otros solo se atrevían a referirse como su pequeño secreto. A la mañana siguiente, fuimos juntos a la oficina civil. No hubo discusiones, ni súplicas, ni siquiera una lágrima. Caminé a su lado con pasos firmes, las manos sueltas a los lados, mi corazón sorprendentemente tranquilo. A partir de ese día, Adán nunca más regresó a casa. Todo lo que escuché sobre él llegó a través de otros. Amigos comunes lo mencionaron de pasada, algunos con dudas, otros con miradas incómodas. En las reuniones, capté susurros a mis espaldas, voces silenciosas inseguras de qué decir, pero nunca respondí. No hice preguntas. Simplemente me retiré, primero de su vida, luego de su negocio, del apoyo entre bastidores que alguna vez di tan natural, tan silenciosamente. Me alejé como la marea que retrocede de la orilla. Quería ver hasta dónde podía llegar sin mí. Esa mañana, el cielo era de un azul suave, del tipo que se siente recién lavado. El sol era suave, proyectando una cálida luz sobre la ciudad. Una brisa nos rozó, juguetona y constante. Mientras caminábamos uno al lado del otro hacia el juzgado, una ráfaga repentina levantó mi cabello. Los mechones flotaban sobre mi rostro. Sin pensarlo, Adán extendió la mano y los alisó. Sus dedos fueron cuidadosos, casi tiernos, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. La empleada de la recepción se dio cuenta. Sus ojos se detuvieron por un momento. Luego sonrió y nos hizo una seña para que nos sentáramos. Estamos aquí para un divorcio, dije, mi voz tranquila y uniforme. La sonrisa se desvaneció, sus ojos se abrieron. Miró a su colega, confundida, y luego de nuevo a nosotros. Nos llevaron a una oficina interior. El aire estaba tranquilo, la iluminación suave. La empleada se sentó frente a nosotros, con las manos dobladas cortésmente. «¿Puedo preguntar el motivo del divorcio?», dijo suavemente. Adán no habló. Sus labios estaban apretados en una fina línea. Respondí por ambos, mi voz aún serena, diferencias irreconciliables. Nuestros sentimientos han cambiado. Era la respuesta que la gente espera, ordenada, limpia, sin detalles. Pero todos en la sala entendieron que solo era una máscara. La verdad era mucho más simple y mucho más dolorosa. Adán había encontrado a alguien nuevo, a alguien a quien quería querer, a alguien a quien había elegido, incluso si eso significaba tirar todo lo que habíamos construido durante más de una década. Camila trabajaba en la pequeña cafetería que estaba justo debajo de su oficina. Él la recogía después de sus turnos, la llevaba a casa por las noches, se sentaba a su lado cuando estaba enferma, cuidándola como si estuviera hecha de cristal. Durante su presentación universitaria, hizo una demostración pública de patrocinio solo para que ella pudiera usar un vestido de lujo. Le traía flores, ramos vivos y grandes, y caminaba orgullosamente a su lado, presentándola a los demás sin rastro de vergüenza. Se había nombrado a sí mismo su protector, su héroe. ¿Y yo? Solo tenía una razón para firmar esos papeles, nunca he sido el tipo de mujer que rebusca en las obras de otra persona. Cuando la empleada tomó nuestro certificado de matrimonio, cuyos bordes estaban ligeramente descoloridos por el tiempo, dudó. Sus dedos se detuvieron mientras nos miraba con simpatía. Tal vez deberían tomarse un tiempo, dijo suavemente. Piensen en todos los años que pasaron juntos, en los recuerdos que hicieron. Vayamos rápido, respondió Adán, su tono frío y cortante. Las palabras atravesaron la habitación como una cuchilla. La empleada parpadeó y luego comenzó a trabajar en silencio. Se estamparon sellos, se pasaron formularios entre nosotros, se agregaron firmas una tras otra. En menos de 30 minutos, nos entregaron papeles idénticos, recibos que marcaban el comienzo del periodo de reflexión del divorcio. Adán tomó su copia y se volvió hacia mí, su voz baja e indescifrable. Hazel, dijo en voz baja, ¿a dónde vas? Te llevaré. Pero esa parte de nuestra vida, él llevándome, sentada a su lado, ya había terminado. Hazel, dijo suavemente, su voz casi cautelosa, ¿a dónde vas?
Déjame llevarte. Antes de que pudiera abrir la boca para negarme, ya estaba caminando hacia el estacionamiento, sus largas zancadas rápidas y familiares. Unos minutos después, su auto se detuvo lentamente frente a mí, tal como solía hacerlo. Alcancé la puerta del pasajero delantero, el movimiento tan natural, tan profundamente arraigado en mí después de años de hábito. Mis dedos se detuvieron sobre la manija por un momento antes de detenerme. Ya no éramos marido y mujer. Me quedé allí, el corazón tranquilo pero firme, luego di un pequeño paso atrás sin decir una palabra. Rodeé el auto hasta el asiento trasero y me subí, acomodándome en el asiento de cuero detrás de él. Por el espejo retrovisor, lo vi mirarme, su expresión indescifrable. El auto se incorporó al tráfico, uniéndose a la hora punta de la tarde. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad comenzaron a parpadear una por una a medida que el sol bajaba en el cielo. Dentro del auto, el aire se sentía demasiado quieto. Incluso desde atrás, podía leer su estado de ánimo, sus hombros estaban relajados, sus manos fáciles sobre el volante. Tenía una leve sonrisa en la cara, como si nada entre nosotros hubiera cambiado. Con una voz tranquila, dije, ¿podrías ajustar la temperatura? Si hace demasiado frío, mis alergias empeoran. Sin decir una palabra, me entregó una caja de pañuelos de la consola central. Me conocía demasiado bien. Habíamos crecido juntos. Sabía perfectamente que nunca fui alérgica a nada. Su voz rompió el silencio. Hazel, comenzó. Lo interrumpí suavemente. Señora Reynolds, dije, mi tono uniforme. Por favor, llámeme señorita Cooper, o simplemente Hazel, si lo prefiere. Siguió una pausa. Luego, con una voz más baja, dijo, de acuerdo, Hazel. Les contaré a nuestras familias sobre el divorcio. No tienes que lidiar con eso. Adán siempre había tratado de hacerse cargo de todo lo que me involucraba, lo quisiera o no, intervino. Este momento no fue diferente. Pero cuando miré su reflejo en el espejo, vi a alguien más, una versión mucho más joven de él. Cuando éramos pequeños, Adán era pequeño, pálido y tímido. Solía sentarse tranquilamente en la esquina durante la escuela preescolar, a menudo acosado por los niños más ruidosos. Yo, por otro lado, era la que defendía a los demás. Era audaz, intrépida y ferozmente protectora. Su madre solía darme dulces por las mañanas, quizás para agradecerme, quizás para sobornarme para que siguiera cuidándolo. Recuerdo un día en particular, subí a la pequeña plataforma de transmisión de madera de la escuela, me aclaré la garganta y declaré con orgullo, Adán está bajo mi protección. Nadie lo toca. A partir de ese día, nadie más se atrevió a ponerle una mano encima. Pero el tiempo pasó y Adán cambió. Creció. Su rostro se afiló. Su voz se profundizó. Para la secundaria, se había convertido en el tipo de chico que llamaba la atención en todos los pasillos. Era educado, encantador y tenía esa sonrisa fácil que todos recordaban. En ese entonces, todavía lo veía como el chico tranquilo al que una vez protegí. Pero comenzó a seguirme, pidiéndome ayuda con las tareas de matemáticas, inventando razones para sentarse a mi lado, para acompañarme a casa. Quería ir a la misma universidad. Lo dejó claro. Y fui. En la universidad, fue la misma historia de nuevo. Encajó en todas partes. La gente lo admiraba. Los profesores lo elogiaron. Los estudiantes gravitaban hacia él. A pesar de que yo era alegre, sociable y estaba rodeada de amigos, nunca parecía poder salir de su sombra. No importa cuán brillantemente intentara brillar, él siempre estaba un poco más adelante. Durante 4 años, ni un solo chico se había atrevido a confesarme sus sentimientos. Ni uno solo. Luego llegó la graduación. Esa noche, Adán me llevó al edificio de ciencias con la ayuda de sus amigos del consejo estudiantil. Había apagado todas las luces del edificio, excepto las del planetario. Cuando se abrieron las puertas, el techo sobre nosotros se iluminó, revelando un impresionante cielo lleno de estrellas, miles de puntos de luz centelleantes que giraban lentamente sobre nuestras cabezas, pintando un universo silencioso solo para mí. Nunca había visto algo tan hermoso, y pensé que quizás, solo quizás, este chico al que una vez protegí también me protegería a mí. Me tomó la mano suavemente, aunque podía sentir su palma empapada de sudor.
Su voz tembló cuando me miró a los ojos y dijo, Hazel, ¿te casarías conmigo? Te juro por mi vida que te amaré por el resto de mis días. En ese entonces, dije que sí sin dudarlo un momento. Mi corazón estaba lleno y creí cada palabra que dijo. Pero ahora, de pie frente a ese mismo hombre, ni siquiera necesitaba un segundo para dar mi respuesta. Con una voz tranquila y distante, dije, señora Reynolds, esa es mi preocupación. Lo manejaré por mi cuenta. La formalidad en mi tono fue como una pared que se elevaba entre nosotros. Vi que su ceño se fruncía ligeramente, como si intentara entender la frialdad de mi voz. Un pesado silencio se asentó dentro del auto, espeso como la niebla en una mañana de invierno. Después de un momento, dejó escapar una pequeña y amarga sonrisa. Luego Adán preguntó, ¿entonces cómo planeas explicar esto a tus padres? No respondí. Mis ojos permanecieron en mi teléfono, aunque mis dedos estaban quietos. La pantalla estaba oscura, pero no me importaba. Solo necesitaba algo que mirar, algo que no fuera él. Él soltó una breve y seca risa. Hazel, dijo, no me digas que ya estás teniendo dudas. Solo entonces levanté finalmente los ojos del teléfono y lo miré. ¿Puedes por favor mantener la vista en la carretera?, dije secamente. Lo último que quiero es morir en un accidente automovilístico con mi exmarido en mi primer día de soltera. Escuchó el filo en mi voz, el sarcasmo, la falta de calidez, la forma en que ya no me preocupaba fingir. Su mandíbula se tensó y sus manos apretaron el volante un poco más fuerte. La tensión en el auto se interrumpió repentinamente por el sonido de su tono de llamada. Alegre y dulce, sonaba una canción de amor suave y azucarada, del tipo que a las adolescentes les gusta publicar en las redes sociales con emojis de corazones. Sin decir una palabra, respondió la llamada. Una voz femenina y ligera llenó el espacio entre nosotros. Tuve clases todo el día, dijo la chica con un quejido juguetón, y ahora tengo que trabajar un turno de noche en la cafetería. ¿Tengo hambre? Me miró rápidamente, pero yo no reaccioné. Mantuve mis ojos al frente, mi rostro calmado e inmóvil, como si no hubiera escuchado nada. Él se rió ligeramente y dijo al teléfono, pobrecita. Déjame ir a comprarte un poco de gachas de mariscos y esos bollos de cangrejo que te encantan. Eso te animará. Continuaron hablando, sus voces suaves y dulces, como azúcar derritiéndose en té caliente. Cuando terminó la llamada, no esperé a que él hablara. Levanté la mano y señalé la siguiente intersección. Déjame en la esquina, dije en voz baja. Él detuvo el auto a un lado. Era un elegante sedán negro, pulido y frío, igual que el silencio que llenaba el espacio entre nosotros. Abrí la puerta y salí sin decir una palabra. Me alejé sin mirar atrás, como si poner distancia entre nosotros pudiera deshacer de alguna manera todo el dolor. Una vez que su auto dobló la esquina y desapareció de mi vista, disminuí el paso. Mi mano se movió instintivamente hacia mi bajo vientre. Un dolor agudo y frío recorrió mi cuerpo como una corriente. Mis piernas temblaron. Casi me desmayo allí mismo en la acera. Me quedé quieta por un momento, tragando el dolor, tratando de estabilizarme. El sudor frío empapó la parte posterior de mi camisa. Mi respiración llegó en olas superficiales. Hace 2 meses, Adán me había llamado con prisa. Había olvidado un documento importante y lo necesitaba de inmediato. Dejé todo, tomé la carpeta y salí corriendo por la puerta. Camino a su oficina, un camión perdió el control delante de mí. Frenó demasiado tarde, se inclinó hacia un lado y aplastó la parte delantera de mi auto. Por algún milagro, viví, pero mi pierna izquierda quedó destrozada en el accidente. Los médicos dijeron que tomaría meses de recuperación, quizás más. Tal vez nunca volvería a caminar igual. Recuerdo estar acostada en la cama del hospital, con las lágrimas corriendo por mi rostro mientras luchaba contra el dolor. Llamé a Adán una y otra vez, con las manos temblorosas, mi corazón lleno de miedo. Nunca respondió. Su teléfono estuvo apagado todo el tiempo. Más tarde, descubrí la verdad. Esa chica una vez le dijo que nunca había visto palomas reales en París. Solo una oración. Eso fue todo lo que se necesitó. Sin dudarlo, le compró un boleto de avión.
Voló con ella a Francia y pasó una semana entera vagando por calles empedradas y tomando vino bajo cielos extranjeros. Mientras yo estaba en una cama de hospital, recién operada, aprendiendo a caminar de nuevo a través de días de rehabilitación dolorosa. Nunca se lo conté a mis padres. Ya estaban preocupados por mi salud y no quería agregar a su carga. En cambio, fue mi mejor amiga, Delila, quien se quedó a mi lado. Esperó afuera del quirófano. Me trajo sopa caliente durante mi recuperación y me tomó de la mano en cada paso doloroso de regreso a la normalidad. Fue entonces cuando tomé mi decisión, ya estaba harta. Ya no quería a ese hombre. Cuando finalmente me dieron de alta y regresé a casa, intenté volver a una vida algo ordinaria. Me preparé un almuerzo sencillo, tostadas, un huevo duro, unas pocas rebanadas de fruta. Me senté a la pequeña mesa de la cocina, comiendo despacio, en silencio, esperando que con cada bocado, la paz de alguna manera volviera a instalarse en los rincones de mi casa. Estaba guardando los platos cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Delila. Hazel escribió, ni siquiera has firmado los papeles del divorcio todavía, y ese hombre ya está de celebración con su amante. ¿No tiene vergüenza? Había adjuntado una foto. Adán estaba sentado en una mesa iluminada con velas en un restaurante romántico, inclinado cerca de esa misma joven. Era el mismo restaurante al que una vez le rogué que me llevara. Él había dicho que estaba demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado estresado. Mi estómago se revolvió. Dejé caer el paño de cocina y corrí al baño. Las náuseas surgieron desde lo profundo, rápidas y agudas, y apenas llegué a tiempo. Me aferré al borde del lavabo, tratando de respirar, tratando de entender por qué el dolor seguía siendo tan profundo. Y luego, en ese momento tranquilo, algo pasó por mi mente, un pensamiento que no me había atrevido a considerar. A la mañana siguiente, fui al hospital. Me senté sola en la sala de espera, rodeada del suave murmullo de las enfermeras y el susurro de los papeles. Cuando el médico finalmente entró y revisó mis resultados de las pruebas, sonrió suavemente. «Felicitaciones, señorita Cooper», dijo. «Tiene 13 semanas de embarazo, aproximadamente 3 meses». Al principio no dije nada. Miré mis manos, fuertemente dobladas sobre mi regazo. Mis dedos temblaban ligeramente. Mis pensamientos se sentían como hojas que caían, girando, dispersas sin dirección. Cuando finalmente hablé, mi voz fue tranquila. «Por favor, programe una interrupción del embarazo». En los primeros años de nuestro matrimonio, Adán me abrazaba como si yo fuera el centro de su mundo. Soñábamos con un hijo juntos. Hicimos planes. Probamos todos los métodos, todos los remedios esperanzadores. Pero año tras año, no nació ningún niño. No hubo explicación médica, solo silencio, solo espera. Y ahora, cuando ya no lo quería, cuando el amor se había ido y el dolor se había vuelto demasiado fuerte, ahora de repente la vida había echado raíces dentro de mí. Pero era demasiado tarde. No así. No con él. Salí de la sala de examen, todavía entumecida por lo que acababa de confirmar. Cuando los vi parados al final del pasillo, Adán y Camila, ella se aferraba a su brazo, con la cabeza metida contra su hombro como una niña que busca protección. Sentí que mi mano se apretaba alrededor de la correa de mi bolso. El divorcio ni siquiera estaba finalizado. Y ahora ella estaba esperando. En el momento en que Camila me vio, se encogió y se movió ligeramente detrás de Adán, como si pudiera golpearla si no se movía lo suficientemente rápido. El rostro de Adán se oscureció, sus cejas se fruncieron y él habló primero, su tono agudo y acusador. «¿Qué haces aquí?» Antes de que pudiera responder, continuó, «Hazel, acordamos separarnos pacíficamente. Camila no goza de buena salud. Si nos sigues, podrías asustarla». Así que eso era lo que él creía, que no tenía nada mejor que hacer que perseguirlos por los pasillos del hospital. Lo miré directamente a los ojos y dije fríamente, «Mira más de cerca». Yo estaba aquí primero. Luego dejé caer las siguientes palabras lentamente, con claridad, «Este es el departamento de obstetricia. Tu novia no está embarazada, ¿verdad?» Me acerqué, lo suficiente para asegurarme de que no pudiera apartar la mirada. «Adán», dije, mi voz como hielo, «no olvides que todavía estamos legalmente casados.
Acababa de darme la vuelta para irme cuando escuché a alguien llamarme por mi nombre desde atrás. La voz era tranquila y constante, cortando el aire inmóvil del pasillo del hospital. Me di la vuelta y vi a un hombre con bata blanca caminando hacia mí con una confianza tranquila. Sus pasos fueron pausados, y había una calma en él que suavizó el frío estéril del pasillo. Su expresión era cálida, la clase de calidez que derrite suavemente los lugares fríos dentro de ti. Era el Dr. Chow. En el momento en que Adán lo vio, su comportamiento cambió, sus cejas se juntaron y sus ojos se oscurecieron con sospecha. Dio un paso adelante, su voz baja y aguda. ¿Quién es él? ¿Cómo se conocen? Pero el Dr. Chow ni siquiera lo miró. Caminó directamente hacia mí, sus ojos llenos de una preocupación tranquila que hizo que mi garganta se apretara inesperadamente. ¿Cómo va tu recuperación?, preguntó el Dr. Chow. Sonreí, una sonrisa suave y agradecida. Hacía mucho tiempo que alguien no me hablaba con tanta dulzura. Gracias a ti, dije, puedo caminar casi normalmente ahora. Adán dio un paso adelante, colocando una mano sobre cada uno de mis hombros. Su agarre se apretó repentinamente y su tono se volvió áspero. ¿Recuperación? Me dijiste que era solo una pequeña lesión. ¿Por qué necesitarías terapia de recuperación? Sus palabras estaban llenas de incredulidad. Pero ahora lo veía. No era preocupación lo que lo hacía preguntar, era orgullo herido. Solo había escuchado de su asistente que me había lastimado. Nunca vino a verme. Nunca preguntó qué tan grave era. Asumió que era menor, solo un rasguño o un moretón. Si hubiera tomado un momento para notar cuánto tiempo había estado en el hospital o prestar atención a la forma en que caminaba después, podría haberlo sabido. Pero nunca miró. Ni una sola vez. Desde el día en que me lesioné, había estado demasiado ocupado con reuniones, viajes, con Camila. Demasiado ocupado incluso para preguntar. Lo miré directamente a los ojos y dije en voz baja, mis piernas ya no son tu preocupación. No olvides que nos estamos divorciando. Las palabras lo golpearon como una bofetada, su expresión se retorció, y por un momento, vi la realidad de nuestra situación finalmente instalarse en su rostro. Justo entonces, un suave llanto rompió la tensión. Camila comenzó a llorar, sus sollozos temblaban por el pasillo. Las lágrimas caían de sus ojos, delicadas y brillantes, como si cada una hubiera sido colocada con cuidado. Parecía frágil, como un personaje de una tragedia, casi demasiado frágil. Dio un paso adelante, su voz temblando de tristeza. Hazel, dijo Camila, siempre quise disculparme. Le rogué a Adán que te apreciara, que fuera bueno contigo. Todo lo que pasó, es mi culpa. Si quieres golpearme, maldecirme, herirme, no me resistiré. Me lo merezco. Inclinó la cabeza, luciendo completamente lastimosa. Era casi teatral. La miré sin emoción. Mi voz estaba tranquila, inquebrantable. Primero, dije, soy hija única. No tengo la paciencia abnegada que esperas. Segundo, esta es la vida real, no un drama. No importa cuán bien actúes, la única persona que estás engañando es Adán. Tercero, tu actuación necesita mucho trabajo. Ella se congeló, claramente. Esta no era la reacción que había esperado. Su actuación había fallado. Cuando vio que yo estaba inmóvil, rápidamente se puso una mano sobre el estómago y miró a Adán con una cara llena de dolor, sus ojos brillando con lágrimas que no derramaba. Toda la expresión de Adán se suavizó. La abrazó, tratándola como algo delicado y precioso. Le secó las lágrimas suavemente, como si temiera que incluso su toque pudiera magullarla. Luego se volvió hacia mí. Su voz era fría y controlada. Hazel, dijo Adán, todavía quedan 29 días para el periodo de reflexión del divorcio. ¿Sabes cómo soy? No crees problemas. Si llevas esto demasiado lejos, tú serás la humillada. Con eso, tomó la mano de Camila y se alejó, llevándola suavemente por el pasillo. Me quedé quieta, viéndolos desaparecer. El pasillo volvió a quedar en silencio. Un momento después, el Dr. Chow se puso a mi lado. Su voz era suave. Hazel, preguntó, ¿estás bien? En ese momento,
algo dentro de mí cedió. Cuando estás solo, puedes fingir ser fuerte. Puedes decirte a ti mismo que estás bien, mantener la cabeza alta y superar el dolor. Pero en el momento en que alguien te habla con amabilidad, sinceridad, sin expectativas, todo se rompe. Y en ese momento, me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien me había preguntado eso, desde que alguien me había mirado como si importara. Me volví hacia él, mis labios temblando, y finalmente me permití sentir lo que había mantenido enterrado durante demasiado tiempo. Lo miré, cansada hasta los huesos, y le pregunté suavemente, ¿puedo pedirte un favor? No me presionó para obtener detalles. Simplemente asintió con la cabeza en silencio, del tipo que no contenía preguntas, solo aceptación. Con la ayuda del Dr. Shaw, el procedimiento se organizó ese mismo día. Se hizo rápidamente, sin problemas, y bajo un silencio suave que hizo que los pasillos del hospital se sintieran aún más fríos. Cuando me sacaron del quirófano, atontada y envuelta en mantas, pensé que vi una figura familiar parada al final del pasillo, una sombra en la luz, alta e inmóvil. Pero estaba demasiado débil para estar segura y demasiado cansada para preocuparme. Cerré los ojos y lo dejé pasar. Después del procedimiento, desaparecí por completo de la vida de Adán. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin explicaciones. El silencio fue absoluto. Una vez me aferré a él como la hiedra se aferra a una pared de ladrillo vieja, desesperada, enredada, implacable. Pero ahora me había convertido en la luna en un cielo tranquilo, distante, fría e inalcanzable. Una semana después, Adán tropezó por la puerta principal de lo que solía ser nuestra casa compartida. El agudo olor a alcohol llegó antes que él. Camila estaba colgada de su brazo, riendo bajo y suave, su lápiz labial corrido por los besos que él dejaba arrastrándose por su cuello. Se abrieron camino por el pasillo hacia el dormitorio, sus pasos descuidados y desiguales. Lo que no esperaban era que yo ya estaba dentro del vestidor, vistiéndome tranquilamente. Solo había vuelto a recoger algunas cosas, nada más. Al salir, completamente vestida con una blusa crema y una falda oscura, los encontré en el pasillo. El silencio que cayó fue casi cómico. Disculpe, dije uniformemente, pasando junto a ellos. Tengo que ir a algún sitio. Por favor, muévanse. El aire se quedó quieto por un momento. Fue como si toda la casa contuviera la respiración. La expresión de Adán cambió con sorpresa. Su mano se aflojó alrededor del brazo de Camila. Luego, como si recordara quién se suponía que debía ser, le dirigió una mirada tranquilizadora. Camila, dijo en voz baja, espera afuera un minuto. Ella me miró con los ojos entrecerrados. Luego se dio la vuelta con un dramático movimiento de caderas y salió de la habitación. Llevaba un vestido rojo brillante. Su lápiz labial combinaba con su vestido, y su confianza llenó el espacio como un perfume barato. Se comportaba como una mujer que pensaba que había ganado. Me di la vuelta con calma, buscando un bolso en el estante, pero escuché el movimiento silencioso detrás de mí, los pasos casi inaudibles. Adán se acercó sigilosamente por detrás y se presionó contra mi espalda. Su pecho tocó mis hombros y sus brazos se cerraron, atrapándome entre el armario y su cuerpo. Hazel, susurró en mi oído, su voz mezclada con una cruel diversión, ¿llevando eso de noche? Déjame adivinar, ¿vas a conocer a alguien nuevo? Nunca pensé que un par de zapatos viejos que tiré fueran tan populares. Sus palabras goteaban burla. Una blusa y una falda, nada revelador, nada inusual, de repente se convirtieron en algo vulgar por su tono. Y compararme con zapatos viejos me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el hombre en el que se había convertido. Intenté apartarlo, pero él se mantuvo firme. Así que levanté la mano y lo abofeteé fuerte y rápido, justo en la mejilla. ¿Qué dijiste, zapatos viejos?, pregunté, mi voz baja pero firme. ¿Es ese realmente el tipo de hombre que eres ahora? Su mano fue a su mejilla, aturdido. Me miró, aturdido. No olvides, dije lentamente, todavía estamos en el periodo de reflexión del divorcio. Puedo cambiar de opinión cuando quiera, y si lo hago, Camila nunca será nada más que lo que es ahora. Una amante en tu cama, nunca tu esposa. Lo empujé a un lado y salí del armario, mis tacones haciendo clic con firmeza contra el suelo de madera. En la sala de estar, me encontré de nuevo con Camila.
Se había servido un vaso de agua y lo estaba sorbiendo lentamente, con el meñique levantado delicadamente. Me sonrió con esa falsa dulzura que las mujeres como ella a menudo practicaban frente al espejo. Hazel, dijo con jarabe en la voz, te ves encantadora esta noche. ¿Vas a una cita, quizás? No pensé que seguirías adelante tan rápido. Le devolví la sonrisa, tranquila e indescifrable, y di un paso más cerca. Oh, dulce Camila, dije suavemente, no pensé que estarías tan preocupada por con quién paso mis noches. ¿Alguien se siente insegura? Su sonrisa se congeló. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del vaso. Pero ya me había vuelto hacia la puerta. Tenía cosas más importantes que hacer que discutir con alguien que se enorgullecía de ser un reemplazo. Ella se quedó callada, su voz espesa de sarcasmo. Adán apretó la mandíbula, como si estuviera listo para lanzarme más insultos. No le di la oportunidad. Tomé el vaso de la mano de Camila y le arrojé el agua tibia a la cara. Sigue hablando, y la próxima vez no será solo agua, dije fríamente. Mi teléfono sonó. Sonreí mientras contestaba la llamada, mis pasos ligeros y elegantes mientras me dirigía hacia la puerta. Adán me vio ir, su rostro tenso de ira. Me siguió hasta la entrada, pero se detuvo en seco cuando entré en un sedán plateado y me alejé sin mirar atrás, dejando atrás solo el sonido que se desvanecía del motor y una nube de escape. Hazel, dijo el hombre en el asiento del conductor, su voz baja y constante. Tenía una mandíbula fuerte, rasgos afilados y ojos que parecían llevar toda la tristeza que había ocultado. ¿Estás realmente segura de esto? Miré hacia adelante, mi voz tranquila. ¿Me conoces, Francis? Una vez que decido algo, no cambio de opinión. Me volví hacia él, mi expresión seria. Francis, ¿me ayudarás? Francis soltó una pequeña y tranquila risa, luego apretó el volante un poco más fuerte. Sus ojos permanecieron al frente, pero su voz era suave y llena de certeza. Hazel, dijo, sabes que nunca te digo que no. Te ayudaré. Me dejó en la entrada de un bar familiar. La noche estaba llena de risas y música. Abrí la puerta y entré. La sala privada ya estaba llena de energía. Ni siquiera me había sentado cuando empezaron a bromear conmigo. Hazel. Finalmente. Hemos estado esperando para siempre. Planeaste esta reunión y aún llegas la última. Nos debes una bebida. Reí y tomé asiento con facilidad, levantando la mano en señal de acuerdo. De acuerdo, tomaré algo. Esta era mi gente, mi red, las conexiones que había construido y nutrido durante años. A algunos los conocía desde la secundaria. A otros los conocí cuando Adán comenzó su negocio. Pero todos tenían una cosa en común, eran clientes de Adán, sus preciados socios comerciales. Algunos todavía trabajaban con él. Otros se habían ido. Pero incluso aquellos que se habían ido todavía tenían peso en la industria, y Adán no podía permitirse ofender ni a uno solo de ellos. Una vez que el ambiente se calmó, miré a mi alrededor y finalmente hablé. Los reuní aquí porque tengo algo que compartir. Adán y yo nos vamos a divorciar. La habitación quedó en silencio. Solo la suave voz del reproductor de música permaneció. Aptamente, estaba tocando una canción con la letra, una vez hubo alguien que te amó mucho. Alguien se apresuró a apagar la música. Ustedes dos estuvieron juntos durante tanto tiempo, dijo uno de ellos. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir 7 años. Me encogí de hombros. Él me engañó. Fuimos a la oficina del registro la semana pasada. Su pequeña amante está embarazada. El silencio se profundizó. Nadie dijo una palabra, pero no era necesario. Sus expresiones lo decían todo. La sala privada estalló en caos. Algunos gritaban, otros maldecían y algunos me defendían con enojo genuino. Pero ya no me importaba, ni un poco. Todo lo que quería era que él volviera a ser como era antes de mí. Esto no se trataba realmente de venganza. Simplemente quería ver qué clase de hombre sería sin mi ayuda. ¿Seguiría brillando tan intensamente, o se desvanecería en la mediocridad como una sombra olvidada? Esperaría y observaría. Me levanté y dije con calma, su empresa llegó a donde está gracias a tu ayuda.
Pero a partir de este momento, deténlo todo. No más apoyo. Asintieron sin dudar. Después de todo lo que habían hecho antes fue solo por mí. En aquel entonces, Adam estaba en su tercer año de universidad. Él y sus compañeros de habitación habían creado casualmente un pequeño juego simple, algo que nunca esperaron que llegara a ninguna parte. Pero, para su sorpresa, una empresa de juegos mostró interés. Aún llenos de orgullo, pensaron que valían más que la oferta. Así que la rechazaron y decidieron crear su propia empresa para desarrollar juegos en sus propios términos. En esos primeros meses, se centraron completamente en el diseño del juego, creyendo que el trabajo duro solo significaba que la empresa progresaba. No tenían ni idea de lo que vendría después. Cuando el juego estaba casi terminado, los problemas comenzaron a acumularse. Si la empresa iba a ganar dinero, necesitaban promocionar el juego y colocarlo en las plataformas principales. Eso requería que alguien se acercara a los editores, negociara contratos y administrara las relaciones comerciales. Pero Adam y su equipo eran puros ingenieros, hablar con clientes y negociar acuerdos era una pesadilla para ellos. Eran torpes, incómodos y completamente fuera de su alcance. Adam estaba visiblemente estresado todos los días. Aunque intentó ocultármelo, podía verlo en la forma en que desaparecía su sonrisa, la tensión en sus hombros, la frustración en sus ojos. No podía soportar verlo así que le dije suavemente, solo concéntrate en desarrollar el juego. Déjame manejar todo lo demás. Al principio, Adam se resistió. Insistió en que podía encargarse de ello, incluso intentando consolarme. Arreglaré todo, dijo con una sonrisa. Solo espera un poco más, y podrás casarte con un hombre rico que lo logró por sí mismo. No le dije nada a eso. Déjalo aferrarse a esa fantasía. Pero a medida que pasaba el tiempo y la empresa seguía gastando sin ganar, se volvió más ansioso. Un día, vino a mí y dijo, ¿puedes ayudarme a hablar con las otras compañías sobre el lanzamiento del juego? Accedí sin dudar. A decir verdad, después de nuestra primera conversación, ya había comenzado a investigar qué compañías serían una buena opción. Tenía el trabajo de fondo listo. Con mi naturaleza extrovertida y la red que había construido en diferentes industrias, no tardé mucho. Pronto, el juego de Adam se lanzó en varias plataformas importantes. A partir de ese momento, el crecimiento de su empresa se disparó. Para el año siguiente a su graduación, el mismo año en que nos casamos, lo llamaban una de las estrellas emergentes del mundo de la tecnología. ¿Y yo? Seguí manejando todos sus asuntos externos, cada artículo de noticias, cada publicación de tendencias en línea, cada acuerdo con patrocinadores y plataformas de medios. Yo era la que lo manejaba entre bastidores. Después de que ayudé a asegurar su primer gran acuerdo, Adam me dio una sexta parte de las acciones de la empresa como muestra de agradecimiento. Ahora, lo primero que tenía que hacer era actuar rápidamente, vender mis acciones antes de que mis amigos retiraran su apoyo. Si esperaba demasiado, no valdrían nada. La misma noche en que se supo la noticia de mi intención de vender, recibí una llamada de Adam. Su voz tronó por el teléfono, llena de rabia, como si hubiera cometido una traición impensable. Gritó, Hazel, ¿quién te dio el derecho? ¿Cómo te atreves a vender tus acciones sin decírmelo? Me senté casualmente, pasando mis dedos por mis uñas recién pintadas, y dije, ya no te quiero. ¿Por qué querrías seguir teniendo algo que ver con tu empresa? Sus palabras titubearon por un momento. Estaba demasiado enojado para hablar con claridad, pero también demasiado indefenso para detenerme. Finalmente, se calmó y cambió de tono. Si realmente quieres vender, bien. No te detendré. Solo di tu precio. Véndemelas. Alcé una ceja y dije ligeramente, qué generoso de usted, señora Reynolds. No pido mucho. Vayamos por el precio de mercado. Luego añadí, pero eso es solo para las acciones. En cuanto a nuestros bienes conjuntos, nuestros ahorros, la casa, el auto, acordamos antes, 60% para mí, 40% para ti. Hubo un breve silencio al otro lado. Luego dijo, no tengo tanto dinero en efectivo ahora mismo. ¿Qué tal esto? Transfiere las acciones a mí, y a cambio puedes quedarte con todos nuestros bienes matrimoniales, todo. Hice una pausa, sorprendida por un momento.
Luego comencé a calcular los números en mi cabeza. No, dije al final. Ese 40% no es suficiente para comprar las acciones que tengo. Además, has gastado bastante en tu novicia, ¿verdad? También tengo derecho a recuperar esos fondos. Casi podía sentir cómo se le escapaba el color de la cara. Esta vez, no lo dejaría salir tan fácilmente. Hazel, estás cruzando la línea. Eso es suficiente, la voz de Adam era baja, tensa de ira. Aprietó los dientes mientras hablaba, tratando de controlarse. Pero lo miré directamente a los ojos, completamente sin miedo. Te sugiero que hagas una mejor oferta, dije con calma. De lo contrario, podría simplemente vender todo a otra persona. Adam apretó la mandíbula. Bien, dijo finalmente. Además de todos nuestros bienes conjuntos, te daré los 3 grandes apartamentos que compré en el centro antes del matrimonio. ¿Es suficiente? Sonreí levemente. Eso bastará, señora Reynolds. Pasaré por su oficina mañana para firmar los papeles. 2 semanas después, en una mañana tranquila, regresé a casa y abrí la puerta. Al entrar en la sala de estar, me quedé congelada. Un hombre estaba sentado en mi sofá. Su presencia me sorprendió. Era Adam. Parecía que había estado allí toda la noche. Su camisa blanca estaba arrugada y su rostro cansado, pero sus ojos seguían intensos, profundos e indescifrables. Sin levantarse, Adam gritó con voz ronca: Hazel, ¿qué le hiciste a Camila esta vez? Incluso él parecía sorprendido por la rudeza de su propia voz. Era cruda y tensa. Crucé los brazos y respondí con frialdad: lo que sea que haya hecho, ya no tiene nada que ver contigo. Recuerda, ya no estamos conectados. Su rostro se oscureció, su expresión se retorció de frustración. ¿Desapareciste toda la noche? ¿Dónde estabas?, preguntó, con un tono agudo y acusatorio, como si tuviera derecho a interrogarme. Rodé los ojos. Si llego a casa o no es asunto tuyo, dije, girándome para dirigirme a mi habitación. Pero justo antes de llegar a la puerta, Adam volvió a interrumpirme, con una voz más fría que antes. Esta es mi última advertencia, Hazel. No dejes que tus amigos vayan tras Camila. Tengo límites a mi paciencia. En el momento en que lo dijo, entendí a qué se refería. Delila, una de mis amigas más cercanas y una experta en café muy respetada, se había enfurecido en mi nombre hace unos días. Entró en la cafetería donde trabajaba Camila, y delante de todos los baristas y clientes, pidió un café hecho por la propia Camila. Después de tomar un solo sorbo, comenzó una crítica exhaustiva. Desde la molienda hasta la temperatura y la técnica, cada detalle fue juzgado. Camila, humillada y abrumada, salió corriendo de la cafetería llorando y casi la atropella un coche. Miré a Adam con una sonrisa y dije levemente: Delila solo estaba haciendo su trabajo. Si Camila no puede aceptar las críticas, quizás esté en el trabajo equivocado. La expresión de Adam se oscureció al instante. Seguí sonriendo. Y para que lo sepas, Adam, yo también tengo límites a mi paciencia. Este apartamento lo compré yo antes de nuestro matrimonio. Es mi propiedad privada. A las 3 de esta tarde, vendrá alguien a cambiar las cerraduras. Te sugiero que recojas tus cosas antes de esa hora. Si queda algo atrás, la cuadrilla de limpieza se encargará de ello, y de dónde podrían terminar tus pertenencias. Hice una pausa, mirándolo a los ojos. Créeme, no quieres saber. Con eso, me di la vuelta y entré en mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí con un golpe firme. Cuando salí más tarde, Adam se había ido. Al día siguiente, Delila me llamó, con emoción en su voz. Hay una reunión la semana que viene, dijo alegremente. Desafortunadamente, tenía un compromiso previo, pero cuando le dije el nombre del restaurante donde asistiría a una cena, hizo una pausa por un segundo. Ese es el mismo lugar, dijo rápidamente. Nuestra reunión también se celebra allí. No te preocupes, Adam no asistirá. ¿Lo prometo? Después de mucha persuasión y sus repetidas seguridades, acepté pasarme a saludar. Cuando abrí la puerta del comedor privado esa noche, me detuve de repente. Allí estaban, Adán y Camila. Ella se aferraba a su brazo, con una sonrisa dulce y engreída.
La clase de expresión que solo una mujer orgullosa de robarle el marido a alguien más llevaría. Miró alrededor de la habitación como si ya hubiera ganado, como si perteneciera. Adán y yo habíamos sido la pareja de oro en la universidad. Todos recordaban nuestra boda justo después de la graduación. Había sido un gran evento, del que se habló durante años. Ahora, delante de todos esos viejos amigos y profesores, estaba allí con otra mujer, como si fuera lo más natural del mundo. Actuaban como una pareja, riendo, susurrando, saludando a los profesores con facilidad. Pero las expresiones de las personas en la sala contaban una historia diferente. Muchos de estos compañeros de clase y profesores se habían mantenido cerca de mí a lo largo de los años. Podía verlo en sus ojos, la desaprobación, la confusión, la incomodidad silenciosa. Sabía lo que estaban pensando. Adán debía haber sido increíblemente audaz o completamente tonto al traer a su amante a una reunión de clase. Una de nuestras antiguas profesoras se acercó a mí, con preocupación grabada en su rostro. «Hazel, ¿qué está pasando?», preguntó suavemente. Sonreí, con mi voz firme. «Profesora, Adán tuvo una aventura. Esa mujer con él es con la que él me engañó. Una vez que me enteré, solicité el divorcio. Ahora mismo, estamos en el periodo de reflexión». La sala quedó en silencio. La gente se miró conmocionada, susurrando entre dientes. Y en ese silencio, me mantuve alta, firme, tranquila, inquebrantable. Que miren. Que susurren. Que todos vean con sus propios ojos. No tenía nada que ocultar. En el momento en que entré en la habitación, el alegre ruido desapareció como la niebla en la mañana. Unos momentos antes, los compañeros de clase habían estado riendo y charlando con Adán y Camila, con sus voces ligeras y despreocupadas. Pero cuando entré, sus rostros se congelaron, las conversaciones murieron en sus labios, sus ojos se apartaron de los míos, sin saber dónde posarse. Pero no sentí ninguna incomodidad, ninguna vergüenza. No soy la clase de mujer que cree que el divorcio es una cicatriz que hay que ocultar. Ese día, vine con un propósito. Vine a mostrar la verdad. Vine a exponer a Adán y Camila para que todos los vieran, sin excusas, sin falsas sonrisas. Los colocaría en el pedestal de la vergüenza con mis propias manos y dejaría que las llamas de la verdad quemaran su pretensión. Adán no esperaba que hablara tan abiertamente, sus ojos se entrecerraron con incredulidad, un destello de ira iluminando su rostro. Me miró como si hubiera traicionado algún acuerdo silencioso. Simplemente encontré su mirada y le di un pequeño asentimiento medido. Luego me volví hacia la maestra y los demás. Sonreí suavemente y me uní a su conversación como si no hubiera pasado nada. Cuando el momento se sintió correcto, me levanté y me excusé cortésmente. Había cosas más importantes que me esperaban que esta pequeña farsa. Pero justo cuando salí, una mano se extendió y me agarró del brazo. Me di la vuelta. Era Adán. Su expresión era tensa, la mandíbula apretada, los ojos ardiendo de sospecha. Bajó la voz y preguntó: «¿Lo que está pasando con la empresa, lo estás haciendo tú?». Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Así que habían empezado a sentirlo. Miré hacia adentro, contando los días, 20. 9 habían pasado desde que presentamos la demanda. Mañana sería el día 30, el último día. Después de eso, podríamos recoger el certificado de divorcio y sellar el final de todo. Lo miré directamente a los ojos. «Tu empresa», dije suavemente. «Ya te vendí todas mis acciones. Terminamos nuestra sociedad. Mi equipo se ha retirado de cada parte de tu operación. Si las cosas se están desmoronando, no intentes echarme la culpa». Adán parpadeó. No esperaba que renunciara tan completamente. El silencio entre nosotros se profundizó. «Tengo cosas que atender», añadí, con mi voz fría y uniforme. «Y no olvides que mañana es el último día del periodo de espera. Reunámonos en la oficina del registro a la mañana siguiente, a las 10 en punto. No llegues tarde». Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y caminé hacia otra sala privada al final del pasillo. Había cosas mejores que hacer que perder el tiempo con alguien que ya no importaba. Tenía trabajo en el que concentrarme. Tenía gente que conocer. Al abrir la puerta, escuché una voz cálida y familiar que decía: «Hazel,
te guardamos un asiento. Ven a sentarte. Era Francis. Se inclinó hacia mí y dijo suavemente, llegas tarde. Come algo mientras todavía esté caliente. Su voz era suave, como siempre lo había sido. Asentí, agradecida por la amabilidad, y me senté a su lado. Francis y yo nos conocíamos desde la escuela secundaria. Él tenía 2 años más que Adam y yo. Cuando Adam y yo comenzábamos nuestro primer año, Francis ya era un respetado estudiante de último año que se preparaba para graduarse. En aquel entonces, todos en el campus conocían su nombre. Era la clase de estudiante que los maestros elogiaban, los compañeros admiraban y los estudiantes más jóvenes admiraban, alto, inteligente y amable. Ya había conseguido la admisión anticipada a una universidad de élite mucho antes de la graduación. Había oído tantas historias sobre él que a menudo me encontraba preguntándome cómo sería conocerlo. Esa oportunidad llegó una mañana fresca durante los ejercicios escolares. El patio estaba lleno de gente, el aire lleno del sonido de charlas y zapatillas rozando el pavimento. Alguien detrás de mí me pisó accidentalmente la parte trasera del zapato, y tropecé hacia adelante, raspándome la rodilla al caer al suelo. Francis había estado supervisando cerca. Sin dudarlo, se acercó, me ayudó a levantarme y me preguntó suavemente si estaba bien. Él mismo me acompañó a la enfermería, callado y paciente todo el camino. Antes de irme, reuní mi valor y le pregunté si podía tener su información de contacto. Ese pequeño momento lo cambió todo. Después de eso, cada vez que nos cruzábamos en el campus, nos deteníamos a charlar, una sonrisa, unas pocas palabras, luego conversaciones más largas. Finalmente, me uní al consejo estudiantil y fui asignada al departamento de publicidad, su departamento. Francis era técnicamente el jefe del departamento, pero nunca ostentó ese título sobre nadie. Asumí la mayor parte del trabajo de diseño, especialmente para festivales escolares y campañas. Nos sentábamos uno al lado del otro durante horas, discutiendo colores, diseños y los temas detrás de cada evento. Esas tardes, llenas de suaves risas e ideas compartidas, se convirtieron en la base de nuestra amistad. Hablar con Francis siempre fue natural. Ya sea que estuviéramos discutiendo proyectos escolares, películas o las estrellas en el cielo nocturno, nuestras conversaciones fluían fácilmente. Nunca hubo torpeza, nunca hubo un silencio que se sintiera pesado. Incluso después de que se graduó y se fue a la universidad, se mantuvo en contacto. Sus mensajes fueron constantes, como el cambio de estaciones. Recordaba los cumpleaños, preguntaba por los exámenes y nunca olvidaba desearme suerte cuando más lo necesitaba. Adam era diferente. Adam siempre fue callado, sus emociones escondidas como páginas de un libro sellado. Rara vez hablaba a menos que le hablaran. Si no le enviaba un mensaje, podía pasar días, incluso semanas, sin contactarme. Curiosamente, fue solo después de que Francis se graduó que Adam comenzó a brillar. Con Francis fuera, la gente comenzó a notar más a Adam, sus calificaciones, su apariencia, su tranquila confianza. El título de estudiante más admirado cambió, como si se transmitiera de uno a otro. El día que Adam y yo recibimos nuestro certificado de divorcio, el clima se sintió extrañamente familiar. Era casi idéntico al día de nuestra boda, principios de otoño. El sol estaba bajo, proyectando una luz cálida pero suave. La brisa era ligera, lo suficiente como para susurrar entre las hojas. No hacía ni demasiado calor ni demasiado frío. Todo parecía equilibrado, pacífico. Incluso el cielo era un azul claro sin una sola nube. Al salir del edificio del gobierno, vi a Camila esperando cerca de la entrada. Estaba de pie, alta, con los ojos fijos en Adam, su expresión ansiosa y expectante. En el momento en que aparecimos, ella corrió hacia él, sus tacones haciendo clic contra el pavimento. Era como si esperara que pudieran darse la vuelta y volver a entrar para registrar un nuevo matrimonio antes de que la tinta de nuestros papeles siquiera se secara. Yo, por otro lado, pasé tranquilamente junto a ellos hacia el hombre que esperaba silenciosamente en la calle, Francis. Estaba allí con su habitual gracia tranquila, alto y sereno, con las manos metidas casualmente en los bolsillos de su abrigo. Su presencia era firme, como la tierra bajo mis pies. Me acerqué a él sin dudarlo. La mirada de Camila cambió. Sus ojos me siguieron, luego se posaron en Francis.
Vi el destello de sorpresa en su rostro. La calma de su sonrisa comenzó a flaquear. Había esperado ganar. Pero cuando vio a Francis tan seguro de sí mismo, tan sereno, con una fuerza tranquila que no necesitaba palabras, su expresión cambió, su voz, cuando finalmente habló, temblaba con algo que no podía ocultar. Era envidia. «Ese es el nuevo novio de Hazel», exclamó en voz alta, su voz aguda con fingida sorpresa. «Acaba de divorciarse y ya encontró a alguien más». Las palabras me detuvieron a mitad de paso. Me giré lentamente, el aire a mi alrededor se quedó repentinamente quieto. Mis tacones hicieron clic contra el pavimento mientras regresaba hacia ella. Cada paso fue deliberado. Sin decir una palabra, levanté la mano y la abofeteé con fuerza en la cara. El sonido resonó como un trueno en el silencio que siguió. Ella se tambaleó ligeramente, aturdida, con la mano llevándosela a la mejilla. La miré directamente a los ojos y dije, con una voz clara y firme, si te gusta ser la amante de alguien, esa es tu elección. Pero no asumas que el resto de nosotros vivimos como tú. Luego me volví hacia Adam, que estaba congelado cerca. Mi voz era calma pero fría. Controla a tu novicia. Yo no soy alguien que muestra misericordia. Sin esperar una respuesta, les di la espalda a ambos y me fui. El sonido de mis pasos fue la única respuesta. En el coche, me senté junto a Francis, respiré hondo y me volví hacia él. Ya no necesitas contenerme por mi bien, dije suavemente. Sigamos adelante con todo. Hasta ahora, la presión sobre la empresa de Adam había sido leve, más una advertencia que un ataque, un mensaje silencioso. Sabían que no habíamos finalizado oficialmente el divorcio, por lo que la línea aún no se había cruzado. Pero ahora todo era definitivo. No había más espera. Era hora de soltar y era hora de actuar. Más tarde esa noche, entré al salón de banquetes donde estaban reunidos nuestros antiguos compañeros de clase. Las risas flotaban en el aire, ligeras y familiares. Vi a Adam y Camila rodeados por un pequeño grupo, charlando con facilidad como si no tuvieran nada que ocultar. Pero en el momento en que entré en la habitación, sus risas cesaron, la conversación se desvaneció y los ojos comenzaron a moverse con inquietud. Un silencio cayó sobre el grupo como si un viento frío se hubiera deslizado por las puertas. Sus rostros se pusieron rígidos, con sonrisas forzadas y educadas. Nadie se atrevió a cruzar mi mirada, pero no sentí vergüenza, ni siquiera un atisbo. Nunca había sido el tipo de mujer que tratara el divorcio como algo que debía ocultarse. Llevaba mi verdad con orgullo. Hoy, me aseguraría de que cada uno de ellos viera la imagen real. Colocaría a Adam y Camila en el pedestal que merecían, el pedestal de la vergüenza, y yo misma encendería el fuego debajo. Adam nunca imaginó que diría la verdad en voz alta. Lo vi en la forma en que se le abrieron los ojos, la sorpresa dando paso a la ira, su mandíbula apretada, sus manos tensas a los lados. Pero simplemente le hice una pequeña y tranquila inclinación de cabeza, como si acabara de entregar un mensaje final. Luego me volví hacia los demás, los compañeros de clase que alguna vez se habían reído junto a nosotros, y sonreí como si nada hubiera pasado. Me uní a su conversación, educada y elegante, sin dejar que el peso del momento tocara mi voz. Cuando sentí que era el momento adecuado, me levanté tranquilamente, me alisé el vestido y me excusé con una sonrisa amable. Había otro lugar donde necesitaba estar, algo mucho más importante que esta actuación. Justo cuando salí al fresco aire de la noche, sentí una mano agarrar mi brazo. Me di la vuelta, y era Adam. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados, su voz baja, casi un gruñido. «Lo que le está pasando a la empresa, ¿lo estás haciendo tú?», preguntó, sus ojos buscando los míos. Así que habían comenzado a sentirlo. Pensé por un momento, mirando hacia adentro el calendario. Había estado contando los días durante semanas, 20. Habían pasado 9 días desde que solicitamos el divorcio. Mañana sería el día 30, el último día. Después de eso, podríamos recoger el certificado y hacer todo oficial. Lo miré directamente a los ojos, calmada y firme. El silencio entre nosotros se extendió, pesado con el peso de todo lo que no se había dicho. «¿Qué tiene que ver mi empresa conmigo?», dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. «Ya te vendí todas mis acciones». Nuestra sociedad terminó en el momento en que se cerró ese trato.
Mi equipo se ha retirado de todos los proyectos relacionados contigo. Si las cosas se están desmoronando ahora, no intentes culparme a mí. Adam parecía aturdido. Para un hombre al que siempre le gustaba pensar 2 pasos adelante, claramente no esperaba que rompiera los lazos tan limpiamente, tan completamente. Sus labios se separaron como para discutir, pero no salieron palabras. Le eché un breve vistazo, uno que no contenía emoción. Tengo cosas que hacer, dije secamente. Luego, cuando me di la vuelta para irme, añadí, y por cierto, mañana es el último día del periodo de reflexión del divorcio. Reunámonos en la oficina del registro al día siguiente, a las 10 de la mañana. No llegues tarde. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y caminé por el pasillo hacia otra sala privada. El sonido de mis tacones resonaba en el suelo, firme y constante. No tenía tiempo que perder en un hombre que solo me buscaba cuando todo lo demás se le había escapado entre los dedos. Había tratos que cerrar, futuros que construir y dinero que ganar. Cuando llegué a la puerta de al lado y la abrí, una voz familiar me llamó desde adentro: Hazel, te guardamos un asiento. Ven a sentarte. Era Francis. Estaba sentado cerca de la ventana, con una cálida luz derramada sobre sus hombros. Cuando entré, se inclinó ligeramente hacia mí y dijo en voz baja: llegas tarde. Come algo mientras aún está caliente. Su tono era casual, pero sus ojos contenían una preocupación silenciosa, del tipo que sientes pero que no siempre nombras. Francis y yo nos conocemos desde hace años. Nos conocimos en la escuela secundaria. Él estaba 2 cursos por delante de Adam y yo. Ya era estudiante de último año cuando nosotros apenas estábamos averiguando dónde estaban las aulas. En aquel entonces, todos conocían su nombre. Era el tipo de estudiante que los profesores elogiaban, incluso a puerta cerrada, alto, reflexivo e inquebrantablemente tranquilo. Ya había sido aceptado anticipadamente en una de las mejores universidades del país. Su nombre se pronunciaba con admiración en los pasillos, siempre seguido de un suspiro o una sonrisa. Recuerdo la primera vez que lo vi. Fue durante los ejercicios matutinos. Un compañero de clase accidentalmente pisó la parte trasera de mi zapato, y me tropecé, cayendo con fuerza en la pista. Antes de poder levantarme, un par de manos firmes se acercaron para ayudarme. Era Francis. Él había estado supervisando esa mañana. Me acompañó a la enfermería, con su voz baja y suave, preguntando si estaba herida. Recuerdo haber mirado su perfil, pensando lo extraño que era que alguien a quien todos admiraban tanto también fuera tan amable. Ese fue el momento en que pedí su información de contacto. Después de eso, nos vimos a menudo. Finalmente me uní al consejo estudiantil y fui colocada en el departamento de publicidad donde él era el jefe, al menos en el título. En realidad, él me dejó manejar la mayor parte del trabajo de diseño. Especialmente para los grandes eventos escolares. Pasábamos largas tardes en la sala de arte discutiendo diseños, colores, lemas. Nuestras conversaciones fluían fácilmente del trabajo escolar a los libros, la música o lo que se nos ocurriera. Era fácil con Francis. No había presión por impresionar, ni miedo de decir demasiado. Podíamos hablar durante horas, y aún así, ninguno de los dos quería despedirse. Incluso después de que se graduó, incluso cuando se fue a la universidad en otra ciudad, mantuvimos el contacto. Él siempre respondía a mis mensajes, siempre recordaba mi cumpleaños, siempre preguntaba cómo estaba, a diferencia de Adam. Adam nunca fue de los que buscaban una conversación. Rara vez llamaba primero. Si yo no me comunicaba, pasarían días, a veces semanas, sin una palabra. Él siempre fue silencioso, siempre distante, como si estuviera detrás de un panel de vidrio que nunca pude atravesar. Curiosamente, fue solo después de que Francis se fue que Adam comenzó a brillar. De repente, se convirtió en el centro de atención y obtuvo el título de estudiante más admirado. El día que recibimos nuestro certificado de divorcio, el clima era casi idéntico al día de nuestra boda. Principios de otoño. Ni demasiado calor, ni demasiado frío, el sol era suave, la brisa era suave, todo parecía perfecto. Tan pronto como salimos del edificio, vimos a Camila esperando en la entrada. Parecía ansiosa, de pie, con los ojos fijos en Adam. En el momento en que aparecimos, ella corrió hacia él, como si esperara que pudieran volver a entrar y casarse en el acto.
Yo, sin embargo, caminé tranquilamente hacia el hombre que me esperaba afuera, Francis. La mirada de Camila me siguió. Cuando vio a Francis, alto, sereno, e incluso más distinguido que Adam, su expresión cambió. No pudo ocultar los celos en su voz. ¿Ese es el novio de Hazel?, preguntó en voz alta. Acaba de divorciarse y ya tiene a alguien nuevo. Me detuve en seco. Lentamente, me di la vuelta y caminé hacia ella sin decir una palabra. Levanté la mano y la abofeteé en la cara. El sonido resonó en el aire. La miré directamente a los ojos y dije, si te gusta ser la amante de alguien, esa es tu elección. Pero no creas que todos los demás viven como tú. Luego me volví hacia Adam. Controla a tu novicia. Yo no soy alguien que muestra misericordia. Ignorando la tensión detrás de mí, me di la vuelta y me fui. En el coche, miré a Francis y dije, ya no necesitas contenerme por mi bien. Sigamos adelante con todo. Hasta ahora, la presión sobre la empresa de Adam había sido leve, casi como una advertencia. Sabían que aún no había finalizado el divorcio. Pero ahora que todo estaba resuelto, no había nada más que esperar. Era hora de soltar y seguir adelante. No, eso no era del todo correcto. Nuestro hijo nunca nació, por lo que no podía llamarse una tumba adecuada. Pero la gente decía que él iba al cementerio todos los días, sentado frente a la pequeña lápida que había colocado para el bebé. Él insistió en que era una niña, y el nombre grabado en la piedra era el de una hija. Escuché que sus padres intentaron concertar muchas presentaciones para él, organizando reuniones con mujeres que creían que eran adecuadas. Pero una vez que las mujeres se enteraron de que su último matrimonio había terminado porque él había sido infiel, ninguna de ellas quiso continuar. Dijeron que Adam se había vuelto silencioso, apenas hablaba en estos días, y que pasaba horas sin decir una sola palabra. Finalmente, sus padres se mudaron de la casa familiar. Dijeron que era por un cambio de ambiente, para ayudar a Adam a seguir adelante. Cada vez más, escuchaba menos y menos sobre él. Su nombre se desvaneció de las conversaciones, como el polvo que se asienta sobre los muebles olvidados. Y luego, en el tercer año después de nuestro divorcio, finalmente le dije que sí a Francis. Un año después, nos casamos. La boda fue grandiosa, llena de flores, risas y música. Aunque era mi segunda vez, Francis nunca se molestó. Deja de preocuparte, le susurré un día mientras revisaba las listas de invitados. Este es mi segundo matrimonio. ¿De verdad quieres algo tan grande? La gente podría hablar. Jugué suavemente con su oreja, tratando de distraerlo. Él estaba acostado sobre mi regazo, descansando la cabeza sobre mí. Su voz era suave y juguetona, y frotó su cabeza contra mi estómago como un niño mimado. Pero es mi primer matrimonio, dijo, así que lo hacemos como uno primero. Veamos quién se atreve a decir algo. Antes de estar juntos, nunca me había imaginado que Francis tuviera este lado. Siempre parecía el tipo serio y exitoso, pulido, firme, maduro. Eres mucho más juguetón de lo que esperaba, dije, riendo ligeramente. Solías comportarte tan correctamente. Él sonrió y respondió sin un ápice de culpa, en aquel entonces, no estábamos juntos. Por supuesto, tuve que hacer una demostración, pero ahora eres mía. ¿Por qué debería seguir fingiendo? En la boda, por un momento, pensé que vi a Adam. Estaba parado tranquilamente en un rincón lejano del lugar, delgado hasta el punto de parecer frágil. Llevaba el traje que una vez le había comprado cuando todavía estábamos casados. Solía quedarle bien, elegante y ordenado. Ahora colgaba suelto en su cuerpo, como si perteneciera a otra persona. En sus manos, sostenía un ramo que parecía casi idéntico al que había traído cuando me pidió matrimonio. Parpadeé, me giré para mirar de nuevo, pero el rincón estaba vacío. Tal vez solo había sido mi imaginación. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría saber qué piensas en los comentarios a continuación. Así que siéntete libre de compartir tus opiniones. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo.